Bienvenidos a El Debate. En este foro analizamos las múltiples perspectivas sobre las decisiones fundamentales que estructuran nuestro patrimonio y nuestra economía. Hoy examinamos un fenómeno fascinante y omnipresente en el mundo financiero que los economistas denominan el sesgo local. Y para establecer el marco de nuestra discusión de hoy, debemos observar un dato fundamental que parece desafiar toda lógica. En la actualidad, el inversor promedio mantiene entre el 70 y el 80% de su capital invertido en un solo país. Y casualmente, pues resulta ser el suyo propio. Y fíjate que la magnitud de esa decisión es asombrosa, si tenemos en cuenta que en la inmensa mayoría de los casos, ese país de residencia representa menos del 2% del mercado mundial. Exacto. Ahí es exactamente donde reside la cuestión central que abordaremos hoy. La pregunta ¿es esta hiperconcentración una grave anomalía irracional que multiplica nuestro riesgo de forma peligrosa al ignorar más del 98% del mercado global? ¿O representa, por el contrario, una estrategia racional fundamentada en ventajas fiscales, protección cambiaria y asimetría de información? A lo largo de nuestra conversación, yo defenderé la postura de que esta hiperconcentración local es financieramente ineficiente y francamente estructuralmente peligrosa. Como inversora, abogaré, por tanto, por la imperativa matemática de la diversificación global. Y por mi parte, pues argumentaré que las fricciones del mundo real justifican en gran medida la retención del capital en los mercados locales. Defenderé que lo que a menudo se etiqueta en la academia como un simple sesgo cognitivo es de hecho una respuesta altamente racional a los incentivos estructurales del mercado. Yo estoy seguro de que hay mucho más matiz aquí. Pues si te parece bien, vamos a sumergirnos directamente en los datos, porque la evidencia documentada por instituciones de primer nivel es abrumadora. El Fondo Monetario Internacional lleva años estudiando este comportamiento y gestoras de escala global como Vanguard han publicado estudios exhaustivos. Todos llegan a la misma conclusión: sobreponderamos nuestro mercado local de forma profundamente irracional. Bueno, irracionalidad es una palabra fuerte. Lo es. Pero creo que está plenamente justificada porque atenta contra los principios más básicos de la economía. Fíjate en la capitalización bursátil global. Estados Unidos representa aproximadamente el 60% de todo el mercado del planeta. Frente a esto, observemos el peso de otras economías. España representa cerca del 0,7% del mercado global, México apenas el 0,5% y Colombia menos del 0,1%. Matemáticamente, decidir quedarse exclusivamente en casa significa ignorar de forma voluntaria más del 95% de las oportunidades. Es como entrar a un hipermercado gigante y negarte a pasar del primer estante de la entrada. Yo lo abordo desde una perspectiva diferente. La teoría del libre flujo de capitales y los modelos matemáticos puros son intelectualmente muy elegantes en un papel, no lo niego, pero a menudo ignoran las realidades prácticas y tangibles a las que se enfrenta el inversor de a pie. Invertir en tu país de residencia no es una ceguera irracional. Entonces, ¿cómo justificas obviar casi todo el mercado mundial? Porque los números están ahí. Porque existen barreras tangibles enormes. Yo destacaría 3 principalmente. En primer lugar, tenemos el riesgo del tipo de cambio, o sea, las divisas. En segundo lugar, la inversión puramente internacional supone muchas veces la pérdida de ventajas fiscales locales. Y en tercer lugar, las fricciones operativas que destruyen sistemáticamente esa rentabilidad teórica que tú ves en los índices globales. A todo esto, además, debemos sumar la ventaja informativa que tiene el inversor en su propio terreno. Entiendo que esas barreras existen, por supuesto, pero permíteme cuestionar esa supuesta ventaja frente a la absoluta imprudencia de atar todo el bienestar financiero de una persona a una sola economía. Yo denomino a este fenómeno el argumento del castillo de naipes. El castillo de naipes. Explícame esa analogía. Sí, pensemos en la estructura de vida de un ciudadano promedio que nos esté escuchando ahora mismo. Trabaja en una empresa local, ¿verdad? Cobra su nómina en la moneda local. Su vivienda, el clásico ladrillo por el que todos apostamos, que suele ser su principal activo, está en su país. Y su fondo de pensiones invierte mayoritariamente en deuda gubernamental local. Si a toda esta exposición le sumas que sus ahorros también están en acciones de la bolsa local, el riesgo de ruina total es alarmante. Ya, entiendo por dónde vas. Si hay un shock local, todo cae a la vez. Exactamente.
Si esa economía local entra en una crisis profunda, el castillo se derrumba por completo. El inversor pierde su empleo o le reducen el sueldo, el valor de su casa cae en picado, su moneda se devalúa y justo en el momento en que necesita recurrir a sus ahorros de emergencia, pues resulta que sus inversiones en la bolsa local también se han desplomado. Todo está correlacionado. Claro, es el peor escenario posible. Devastadora. Aquí es donde entra la ley de la diversificación matemática que demostró el premio Nobel Harry Markowitz. Se trata de buscar activos con baja correlación, es decir, tener tu dinero en cosas que no caigan al mismo tiempo ante un mismo evento. Aislar el capital del riesgo sistémico de un solo país es imperativo. Estoy muy convencida de ello. Ese es un argumento convincente, pero ¿has considerado la volatilidad extrema y bidireccional del mercado de divisas? Es cierto que el ejemplo del castillo de naipes es buenísimo, y citar casos extremos como Argentina asusta a cualquiera, desde luego. Pero la solución que propones, esa internacionalización total, introduce una capa de incertidumbre que el inversor promedio no está preparado para gestionar. Hablo del riesgo cambiario. ¿Te refieres al impacto de comprar en dólares o yenes desde euros, por ejemplo? Exactamente. Vamos a bajar esto a la realidad. Cuando inviertes fuera de tu país, en realidad no estás tomando una decisión de inversión, estás tomando dos simultáneas. Una sobre la empresa o el índice que compras y otra sobre la moneda en la que cotiza. Imagínate que aciertas de pleno. Compras acciones en Wall Street y suben un 10%. Estás encantado. Pero resulta que en ese mismo periodo tu moneda local se ha fortalecido un 10% frente al dólar. Claro, al convertir esos dólares de vuelta a tu moneda, el beneficio desaparece. Exacto, tu ganancia brillante se ha quedado en cero absoluto o peor aún, puedes llegar a perder dinero en un mercado alcista. Si observamos los datos del Banco Mundial, es cierto que las monedas emergentes tienden a depreciarse a largo plazo frente a las fuertes, pero la historia no es lineal. Hemos visto periodos extendidos donde monedas como el real brasileño, el peso mexicano o el propio euro se aprecian fuertemente frente al dólar estadounidense. Añadir este gigantesco mercado de divisas a tus ahorros transforma tu inversión en algo especulativo y, francamente, fuera de tu control. La volatilidad cambiaria existe, sin duda, y puede afectar en el corto y medio plazo. Pero, y te pregunto esto desde la perspectiva del coste de oportunidad. Si nos quedamos en casa para evitar ese riesgo divisa, ¿no crees que el precio a pagar es astronómico? ¿Astronómico en qué sentido? En términos de rentabilidad y creación de riqueza a largo plazo. Históricamente, el índice S&P 500 estadounidense ha entregado una rentabilidad media cercana al 10% anual en dólares durante los últimos 30 años. Muy pocos índices locales, y menos aún fuera de las grandes potencias, pueden igualar eso. Pero hay un problema todavía más profundo que el simple rendimiento histórico, y es la composición sectorial de nuestras bolsas. Te refieres a qué tipo de empresas forman los índices, ¿verdad? Precisamente. Si analizamos los mercados locales en regiones como Latinoamérica o países europeos como España, observamos que sus índices bursátiles están de alguna manera anclados en el pasado. Están fuertemente dominados por sectores muy tradicionales: bancos comerciales, empresas de energía, constructoras y materias primas. Empresas de valor, empresas maduras. Sí, empresas maduras, pero de muy bajo crecimiento. Quedarte exclusivamente en tu mercado doméstico significa excluirte activamente de las grandes megatendencias. Te quedas fuera de la tecnología, de la inteligencia artificial, de la biotecnología y de los semiconductores. Las empresas que están capturando los mayores márgenes de beneficio del planeta no cotizan en Madrid, en Bogotá o en Ciudad de México. Cotizan en Nueva York, en Tokio o en Ámsterdam. Sacrificar la participación en estas industrias vitales simplemente por el miedo a la fluctuación de una divisa me parece garantizar un empobrecimiento a largo plazo. Lo siento, pero no me convence ese argumento. Permítame explicarte por qué ese 10% anual del que hablas es, para la gran mayoría de los pequeños inversores, un espejismo estadístico. Un espejismo. Pero los datos históricos del S&P 500 son públicos y verificables. Los datos en bruto sí, claro, pero no sobreviven al contacto con la realidad operativa del pequeño inversor. La viabilidad teórica de esos retornos ignora por completo las enormes fricciones del mundo real. Cuando un inversor decide salir a buscar esos mercados globales, se encuentra con una estructura de costes que erosiona implacablemente su capital. ¿Estás hablando de comisiones bancarias?
Y no solo eso, empezamos con las comisiones abusivas que muchos bancos y brokers tradicionales cobran por acceder a mercados internacionales. Luego le sumamos los márgenes, los famosos spreads cambiarios que te aplican de forma casi oculta al convertir tu moneda. Y finalmente llegamos al problema más grave y del que menos se habla en la teoría, la doble tributación. Que es cuando pagas impuestos en los dos países. Para que quede claro a quien nos escucha, imagínate que cobras un dividendo de una empresa tecnológica americana. El fisco de allí, en origen, se queda con un 15 o incluso un 30% si no has rellenado formularios complejos como el W8BN. Y luego, cuando ese dinero ya mermado llega a tu cuenta, tu propia Hacienda te vuelve a aplicar la retención correspondiente de tu país, que puede ser del 19 o 21%. En inversiones pequeñas, la suma de estas ineficiencias puede comerse fácilmente un 8% de tu capital inicial o de tus rendimientos antes siquiera de empezar. Un 8%. Fíjate, si pierdes casi un 10% en fricciones, es verdad que ese esfuerzo de diversificar pierde mucho atractivo inicial. Y no he mencionado la seguridad. Por huir de las comisiones de su banco local, muchos inversores acaban abriendo cuentas en aplicaciones móviles o plataformas no reguladas por autoridades rigurosas como la SEC americana o los reguladores europeos, dejando su patrimonio en una situación de extrema vulnerabilidad jurídica. Todo por querer comprar tecnología. Entiendo por qué piensas eso, pero permíteme ofrecerte una perspectiva distinta sobre el panorama actual. Estoy totalmente de acuerdo en que esos obstáculos operativos, fiscales y de acceso que acabas de describir eran barreras formidables, pero hace 20 años. Hombre, las comisiones de cambio y la retención fiscal siguen existiendo hoy. Sí, pero han sido resueltas de forma brillante por la innovación financiera, concretamente mediante los ETFs o fondos de inversión cotizados. Un inversor de hoy no tiene que ir a comprar acciones individuales de Apple o de una empresa de semiconductores en Taiwán, asumiendo todos esos costes y retenciones abusivas que mencionabas. Explica cómo lo evitan, porque la fiscalidad sigue ahí. Un ETF permite a cualquier persona, desde su propio país y con su propio banco regulado, comprar un fondo que replica un índice global completo. Accedes a miles de empresas de decenas de países con una sola transacción, pagando en tu moneda local o incluso con fondos que cubren automáticamente el riesgo de la divisa, solucionando ese problema que comentabas antes. Y lo más importante, con comisiones de gestión ínfimas, a menudo inferiores al 0,2% anual. Es innegable que los ETFs han abaratado el proceso, eso te lo concedo. Han democratizado el acceso al mundo. Hacen obsoletos los argumentos de que la inversión global es cara o complicada. Y no lo digo yo, existe un consenso institucional enorme. Las mayores gestoras patrimoniales del mundo, instituciones con acceso a todos los datos posibles como Vanguard o BlackRock, sugieren consistentemente que la cartera óptima no debe tener un 60 u 80% en el país natal. Su consenso dicta mantener entre un 60 y un 70% del capital en activos globales y limitar la exposición local a un 30 o 40% como mucho. La balanza se inclina, sin lugar a dudas, hacia la internacionalización. Son una herramienta extraordinaria para mitigar esos costes transaccionales y democratizar el acceso, de eso no hay duda. Sin embargo, en esos mismos datos que aportas, Vanguard sigue recomendando retener un 30 o 40% en el mercado local. Sí, un peso mucho mayor que el simple 2% que representa el país frente al mundo. Exacto. ¿Y por qué crees que recomiendan esa sobreponderación local? Yo defiendo firmemente la necesidad de mantener esa proporción basándome en un pilar fundamental, que la estandarización global de un ETF jamás podrá replicar: el poder analítico derivado de la asimetría de información. Asimetría de información. ¿Te refieres a que el inversor local sabe cosas que Wall Street no sabe? Me refiero a que la inversión no es solo una fría hoja de cálculo. Es la comprensión profunda del entorno económico. Un inversor local tiene una capacidad inigualable para leer, interpretar y anticipar lo que pasa en su propio terreno. ¿Hablamos de leer reportes financieros en tu idioma nativo, captando los matices culturales? Bueno, hoy en día con las herramientas de traducción y la globalización, la información financiera fluye al segundo a nivel mundial. La información sí, pero el contexto no. No es lo mismo leer una noticia traducida sobre una nueva regulación bancaria desde Nueva York que vivir aquí,
comprender visceralmente los ciclos electorales, saber qué tensiones sociales hay, o conocer cómo respira el regulador de tu país frente a las empresas eléctricas o inmobiliarias. Conoces los sectores clave de primera mano porque interactúas con ellos a diario como ciudadano y consumidor. Entiendo. Tienes el pulso de la calle. Y esa profundidad analítica te otorga una ventaja competitiva real. Te permite identificar empresas locales mal valoradas o anticipar crisis sectoriales antes de que el mercado global lo refleje. Todo este poder táctico y contextual se diluye, se homogeneiza y esencialmente desaparece cuando el inversor se limita a comprar de forma ciega y pasiva un índice mundial compuesto por miles de empresas sobre las que no tiene la más remota idea. Es un punto muy interesante. Al reflexionar sobre toda nuestra discusión de hoy, creo que podemos extraer conclusiones profundas sobre el diseño de la arquitectura financiera que cualquier persona debe plantearse para proteger y hacer crecer su patrimonio. Es un equilibrio complejo, sin duda. Cal ofrece un entorno de tremenda comodidad operativa, familiaridad y ciertas ventajas de conocimiento. Creo que la evidencia empírica nos dicta un principio claro. El dinero merece un pasaporte. Una buena forma de resumirlo. Limitar nuestras inversiones a una economía que en la mayoría de los casos representa una fracción minúscula del ecosistema financiero global es asumir un riesgo de concentración enorme. La verdadera protección a largo plazo exige inevitablemente salir de casa para capturar la innovación tecnológica y protegernos contra las crisis locales que puedan derrumbar nuestro castillo de naipes personal. Por mi parte, mi síntesis es que el indudable atractivo de esa inversión global no debe cegarnos ante las realidades del día a día. La teoría económica asume un mundo esférico y sin fricciones, pero el inversor opera en un mundo lleno de impuestos superpuestos, comisiones ocultas y tipos de cambio muy fluctuantes. Reafirmo que la gestión eficiente del riesgo divisa y el aprovechamiento del conocimiento local mantienen al mercado doméstico como un pilar absolutamente insustituible. Dicho esto, observo claras áreas de convergencia en nuestro análisis de hoy. Ambos estamos de acuerdo en que el enfoque más inteligente no está en los extremos. No se trata de elegir obstinadamente tu país contra el resto del mundo, ni de abandonar por completo tu mercado para abrazar únicamente un índice global anónimo. Exacto. El punto dulce reside en integrar de forma equilibrada ambos mundos, utilizando herramientas eficientes y baratas como los ETFs para la parte global, pero sin renunciar al conocimiento y la protección fiscal de la parte local. Así es, el diseño de una cartera de inversión no obedece a un dogma estático, sino que requiere de decisiones profundamente informadas y adaptadas a la realidad de cada uno. Finalizamos este debate sin declarar una estrategia única aplicable a todos los casos. En su lugar, invitamos a cada oyente a evaluar su propia tolerancia al riesgo macroeconómico, a analizar su situación fiscal y a seguir explorando la rica literatura sobre teoría de carteras para tomar el control de su futuro financiero. Gracias por acompañarnos.